Y en Romanos 6, leo para ustedes a partir del versículo 15. Romanos 6, 15. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si nosotros prestamos atención al lenguaje de estos versículos que he leído, varias palabras saltan a la vista. Unas más evidentes incluso en español y otras también cuando comparamos los términos en griego. Por ejemplo, obediencia y obedecer constantemente nos aparece. Pero también hay otro conjunto de palabras. Esclavos, esclavos y luego siervos, servir, servir. Y resulta que tanto esclavos como siervos realmente es la misma palabra en griego. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué en un caso es esclavos y por qué en otro caso ser siervos? Bueno, realmente no es sencillo. ¿Por qué? Porque para nosotros el término esclavitud usualmente es negativo. Trae imágenes que corresponden más a casos de esclavitud más recientes en comparación obviamente a la esclavitud de los tiempos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Viene a nosotros, ¿verdad?, el hecho de que un grupo sometiera a otro por causa del color de piel o por causa de considerarlos menos que personas, como en los tiempos de la colonia. Y muchos entonces fueron esclavizados por razones étnicas. Algunos sufrieron guerras muy profundas. Es muy conocida la Guerra Civil de los Estados Unidos. Incluso hay creyentes que también, hasta la fecha, tienen su testimonio de haber luchado contra la esclavitud. Pero también hubo quienes tuvieron esclavos y decían ser creyentes. O incluso defendieron el sistema. Y en algunos países, estas guerras y el camino hacia la abolición de la esclavitud ha dejado consecuencias que persisten hasta hoy. Hasta el punto, ¿verdad?, de que hay quienes siguen empeñados de que los descendientes de aquellos que tuvieron esclavos deberían pagarle a los descendientes de los que alguna vez fueron, no sé, ya serán tataranietos de hombres o mujeres que fueron esclavizados. Y algo similar también he escuchado en términos de la situación de la colonización de los países, en especial de América, donde algunos todavía pretenden de que los países europeos deberían devolver el oro y asuntos como ese. No es que estemos negando que esto sucedió, pero también hay quienes nos invitan a que sigamos adelante y que no hay que acusar toda desigualdad como si fuera de origen racial, porque realmente hay ciertas desigualdades que afectan a muchas personas sin distinción de color, de piel o de género. Ahora menciono todo esto porque, como les digo, es importante para nosotros que cuando leemos esclavitud no pensemos en estos casos que estoy mencionando,
porque claramente esa no es la esclavitud de los tiempos bíblicos. Y sin embargo, con eso no estoy diciendo que todo era color de rosa para los esclavos, tampoco en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero sí hay diferencias importantes que nos ayudan a entender cómo Pablo, los otros apóstoles y hasta el Señor Jesucristo mismo emplearon dulos para hablar de verdades acerca de la salvación y de la vida cristiana. Es decir, si la esclavitud fuera enteramente negativa en su concepción del tiempo bíblico, no hubiera sido empleada para ilustrarnos a nosotros que somos llamados ahora a ser siervos de justicia. Porque como les digo, donde leemos siervos, podríamos fácilmente también poner la palabra esclavos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay regulaciones para el trato de los esclavos. Cuando un hebreo se daba a otro hebreo como esclavo, el que lo recibía solo lo podía tener en esclavitud por 7 años, realmente 6 años, porque al séptimo debía salir libre. Y la Escritura es clara, donde le envía a esta persona que no lo deje libre con las manos vacías. Por ejemplo, en Deuteronomio 15, 13 al 15, si alguno desea buscarlo, si no leo para ustedes, Deuteronomio 15, del 13 al 15, dice lo siguiente. Y cuando lo despidiereis libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Recuerden que ustedes también conocieron lo que era la amargura de la opresión y qué diferente era estar bajo la servidumbre en Egipto. Entonces, este tipo de leyes era un avance respecto a lo que pasaba en otras naciones. Vean aquí este trato más considerado para con el que fue esclavo. ¿Qué sucedía en Egipto? La misma carga, pero ya no le vamos a dar paja. Ese era el trato. Opresor. No había descanso. El Señor manda un día de descanso, aún para tu siervo en tu casa. Aún así, ahora ya cuando nos trasladamos a los días de la iglesia primitiva, el Imperio Romano realmente no consideraba a los esclavos como personas. Los esclavos en el Imperio Romano eran propiedad, un objeto. Ahora, no todos tenían situaciones tan desfavorables, en especial aquellos que podían dedicarse a labores más especializadas. Estos esclavos podían aspirar a algún día comprar su libertad y ser ciudadanos libres. Claro, antes objeto, propiedad, pero podían llegar a ser libres. Estaba esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano, mayormente la esclavitud no era por un asunto de que te tomaron en cautiverio. Recuerden, la extensión del Imperio Romano era muy grande. Incluso algunos que nacían como ciudadanos libres romanos podían caer en la esclavitud. El asunto es que todo dependía del amo que uno tuviera. Unos ciertamente fueron crueles y aprovecharon esta condición de que eran su propiedad para abusar de muchas formas de sus esclavos, fueran hombres o mujeres. Trato severo, abuso físico, obviamente abuso sexual. Pero para otros, ser siervo de un amo comprensivo y generoso fue una manera de asegurarse su sustento y un techo, sin tener realmente razón para tener que dejarlo. Y por esa razón se sometían o se presentaban a sí mismos para ser puestos en servidumbre. Entonces, toda esta antesala, lo digo para que, nuevamente, cuando leamos esclavitud, tenemos que hacer algunos ajustes en las imágenes que usualmente tenemos de lo que es ser esclavo. Por supuesto, ya no es
algo que nosotros entendamos que deba darse por las razones que en algunos momentos se llegó a dar, como si yo por ser supuestamente de este color de piel o de este origen tengo derecho sobre la vida de otra persona para someterla a mi voluntad. Y también reconociendo que hay formas de esclavitud que aún prevalecen hasta nuestros días, es sano para nosotros tener que hablar en términos de esclavitud, aunque a la gente no le guste. De hecho, hace algunos años hubo conversaciones muy provechosas que llegué a sostener con una persona porque le llamó la atención que yo tenía ese dulos en WhatsApp. ¿Y qué significa? Ah, significa esclavo, pero eso no es algo como negativo. Nuestro centro de atención estará hoy entonces en lo que los versículos 17 y 18 plantean para nosotros. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué éramos nosotros y qué somos ahora? Esa es la pregunta que cada uno tiene que hacerse. Muchos pueden contestar afirmativamente, éramos, porque es cosa del pasado, y ahora somos siervos de justicia. El asunto es que todos somos esclavos. Ninguna persona es verdaderamente libre en el sentido absoluto. Unos son esclavos del pecado, otros son esclavos de justicia. Y si ahora somos siervos de justicia, lo que tenemos que recordar, hermanos, es que no siempre lo fuimos. Hubo una época en que no éramos siervos a la justicia, sino siervos del pecado. Y esto es lo que Pablo quiere que los hermanos consideren en primer lugar. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pablo está haciendo un pequeño giro, ¿verdad?, en la presentación de nuestra relación con el pecado. Aquí en el versículo 15 está haciéndonos la pregunta retórica, abriendo de nuevo un debate imaginario, porque donde alguien escuchó lo que él dijo en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estamos bajo la ley. Entonces quiere decir que si no hay ley, recuerden lo que Pablo ha dicho en otras partes, donde no hay ley, no hay pecado. Entonces no importa si peco, porque ya no estamos bajo la ley. En ninguna manera, dice Pablo. Conclusión errada. Usted no puede llegar a esa conclusión. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con que no estamos bajo la ley? Eso va a tener que esperar, porque realmente hasta el capítulo 7 es donde él va a ampliar. ¿Qué quiso decir Pablo con que no estamos bajo la ley? Y va a ilustrar nuestra relación con la ley con el matrimonio, pero continuará. ¿Okay? Entonces, por mientras tenemos que ver que él está abriendo este debate, pero quiere cerrar de una vez el portillo. No piense que cuando dije que no estamos bajo la ley significa que podemos entonces pecar. O sea, Pablo lo que está es de verdad, ¿quién estaría con la actitud de estar escuchando la predicación del evangelio y constantemente estar, bueno, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde sí puedo hacer algo que sea pecaminoso pero que no se me cuente como pecado? Cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando abundó el pecado, quiero decir, sobreabundó la gracia. Entonces pequemos para que venga la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, como ya no hay ley, ¿puedo pecar? No. Deje de estar buscando excusas para el pecado. Porque cuando usted peca, es como si usted volviera a ponerse bajo el señorío del pecado. ¿Por qué volvería al amo cruel que tuvo antes? Antes éramos esclavos del pecado. Ya no. Pero antes, si hemos sido justificados por la fe en Cristo, tenemos la certeza que hemos sido unidos, injertados a Cristo, y por tanto, Él es nuestro Señor. El pecado no es nuestro Señor, la ley tampoco es nuestro Señor. Luego veremos cuál es nuestra relación con la ley.
Pero antes de la fe en Cristo, nosotros no éramos personas independientes, sino que estábamos bajo el yugo del pecado, porque aquel a quien obedecemos es nuestro amo. Y Pablo lo dice con esta pregunta, ¿verdad? También que lo caracteriza a él en sus cartas. ¿No sabéis? O sea, ¿no sabéis? Claro que lo saben. Lo que estoy diciendo es de conocimiento común. Cuando usted se somete, o pudiéramos también, porque la palabra aquí realmente es una palabra que en otros versículos se traduce es como presentar. O sea, cuando usted se presenta como esclavo. Recuerden, estamos hablando de una esclavitud diferente. Usted no tenía cómo pagar. Y hay alguien que sí tiene. Me presento. Tómeme como su siervo. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, ustedes saben que esto es lo que pasa, ¿verdad? Ustedes saben que cuando se presentan ante alguien para que lo tome como siervo, ¿qué pasa en ese momento? Hasta ahí llegó su voluntad. Ahora su voluntad está supeditada a la de aquel a quien usted ahora dice, me someto. Me he presentado a usted, ahora lo que usted me diga, eso tengo que hacer. Como les digo, no toda esclavitud era por razones de cautividad. Incluso hasta un ciudadano romano podía pasarle, se quedaba ya sin fondos. ¿Qué tenía que hacer? La mejor alternativa para no vivir, obviamente, en la calle, era entonces ir a aquel que tenía recursos para que lo tomara usted. Pero era eso. Ahora, en ese momento, ya usted estaba sujeto a la voluntad de otro. De este modo, quien practica el pecado se ofrece al pecado, y pudiéramos poner aquí al pecado con P mayúscula, como si lo estuviéramos personificando. Usted se está presentando al cruel y depravado amo pecado para que le mande. Aquí estoy, pecado, haz lo que quieras conmigo. O sea, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, se han en efecto vinculado y se han puesto en una situación precaria? Porque ahora ya no están ustedes salir. Es volver a esta relación opresora. Por supuesto, cuando se ven estos términos, esto ya es más claro para nosotros cuando hemos sido libertados del pecado. Porque con frecuencia, antes de la fe en Jesucristo, vivir en esclavitud al pecado a muchos les parecía la buena vida. No se sentía realmente como una opresión. ¿Por qué? Porque podía darme a los excesos en la comida o la bebida. Andaba de fiesta en fiesta, de una relación a otra relación, de una mentira a otra, al punto de luego mentir sin ningún temor. Era llevado por toda codicia y sin que nada o nadie nos dijera cómo vivir. Y si nos decían, igual no nos importaba. Parecía que vivíamos nuestra vida, que éramos libres. No habíamos entendido que realmente estábamos en opresión. Este poder del pecado, para algunos se hace más latente cuando por razones que no tienen que ver con la gloria de Dios, porque eso es lo que sucede, muchos no quieren dejar ciertos pecados porque entiendan que están ofendiendo a Dios, sino por otras razones. Algunos hombres pueden llegar a ver el daño que están ocasionando a sus familias y quieren decir, ya no quiero tomar, ya no quiero dañar a mi esposa siéndole infiel. No están con la gloria de Dios en su mente. ¿Y qué pasa? Uno desea hacer un cambio y cae en cuenta que no es tan sencillo. Ya no quisiera causar tanto daño a las personas a su alrededor, pero vuelve a mentir. Otra vez es infiel. Otra vez insultó. Otra vez gastó el dinero en la bebida o en las apuestas. Ahora sí ve que hay cadenas que lo atan. ¿Por qué no lo dejo? Como les digo, la mayor parte del tiempo la respuesta es sencilla. ¿Por qué no quiero? Porque disfruto el pecado. Pero cuando no quiero el pecado, caigo en cuenta que no puedo. Que no puedo. Por ello hablamos de nuestra voluntad siendo tanto libre como esclavo. Ambas cosas suceden. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos pecar.
Ninguno de nosotros puede decir que fue obligado a pecar. Pero por nosotros mismos tampoco podemos dejar de pecar a causa de esta servidumbre, a causa de ese reino de pecado y de muerte al cual estamos sujetos desde que nacemos. Y al hacer lo que es continuamente pecaminoso, estamos demostrando quién manda. Como Jesús se lo dijo a los judíos muy claro, cuando ellos dijeron algo que a veces también cuesta entender un poco, porque ellos pensaban así: hijos de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Estaban ahí en el Imperio Romano, o sea, ¿de qué libertad están hablando? Posiblemente algunos piensan que ellos lo que están apelando es: siempre hemos sido el pueblo de Dios, pero libres. Bueno, eso era muy cuestionable. Pero el Señor quiere ir a la raíz más profunda, a la raíz espiritual. ¿Libres, dicen ustedes? ¿Nunca han sido esclavos de nadie? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. No nos engañemos a nosotros mismos, como aquellos judíos. El que practica el pecado es del diablo, como también lo dice Primera de Juan, y se ha ofrecido voluntariamente para ser su siervo. Y esta servidumbre se evidencia de muchas maneras, como hemos leído aquí, ¿verdad? En el versículo 16, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, ¿para qué? Para muerte, ese es el fin. O también leemos en el versículo 19, que así como presentasteis vuestros miembros, ¿para qué? Para servir, o sea, para ser esclavizados a la inmundicia y a la iniquidad. Así es como se demuestra. ¿Cómo sabe usted que su vida realmente está bajo el dominio y la esclavitud del yugo del pecado? Porque usted está viviendo para la inmundicia y para la iniquidad, para la contaminación en todo su amplio sentido, porque el pecado contamina. Y para la iniquidad, la palabra iniquidad ahí es literalmente anomia, sin ley. Porque usted piensa que está viviendo sin ley, que usted no quiere nada con la ley de Dios. Pero eso es lo que hacemos, quebrantamos una y otra vez la palabra. Pensamos que eso es ser libres, no estar sujetos a la ley divina, que ahí no hay vida, cuando en realidad el fin que nos aguarda es la muerte. Y así como los esclavos recibían un salario, el amo del pecado, don pecado, también paga. ¿Pero cómo paga? Bueno, es un versículo muy conocido, lo tenemos ahí en el versículo 23, porque la paga del pecado, lean ahí el salario. El salario del pecado es muerte. Y podríamos decir que siempre paga a tiempo. Porque es muerte en su sentido más amplio. Por supuesto, muerte física, a la cual todos estamos sujetos, pero es muerte espiritual también. Es nuestra condición sin el Señor. Y el pago más severo, para el cual algunos están acumulando intereses conforme pasan los días y los años, es la condenación eterna. Muerte en su alcance más amplio. La paga del pecado es muerte. Ese es el pago final y definitivo. Un salario amargo, para el cual yo le advierto, si usted está acumulando en esta vida, y que el final será que en el día del juicio vendrá el lloro y el crujir de dientes. Pero eso era antes. Eso era antes para muchos aquí. Para los que ahora están en Cristo, esto es un asunto del pasado. Como dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, erais esclavos. Y versículo 19, y así como presentasteis, tiempo pasado, eso quedó atrás. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de justicia.
No obstante, aquí quiero que consideremos lo siguiente. ¿Por qué somos esclavos de justicia? Bueno, si usted ha estado siguiendo la predicación, dirá, bueno, lo que hemos dicho es que uno viene y se presenta. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Usted se presentaba a alguien y se convertía en esclavo de esa persona. Entonces, con el pecado, yo me presentaba al pecado y era esclavo de pecado. Ahora, soy esclavo de justicia porque yo me he presentado a Dios para someterme a Él, para servir a la justicia. ¿Correcto? Casi. Es lo que pensaríamos de acuerdo con lo que hemos dicho. Sin embargo, hay una diferencia sutil. Vean que en el versículo 16 lo que leemos es que somos esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la justicia para vida, o sea, del Señor para justicia, pero no, lo que dice es como, o sea, de la obediencia para justicia. O sea, quiero que vean el paralelo, ¿verdad? Usted es esclavo del pecado para muerte, o usted es esclavo de la obediencia para justicia. Es como hasta un tanto redundante, es como somos obedientes para obedecer. Algo así es lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la razón detrás de la razón. ¿Cuál es la razón por la que verdaderamente usted y yo, si somos del Señor, le obedecemos a Él? Y la razón por la que se nos pueda llamar esclavos de justicia. Bueno, volvamos al versículo 17. Pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes de saltar al hecho de que sí nosotros obedecemos y que venimos a ser siervos de la justicia, no podemos pasar por alto ese pero. Pero gracias a Dios. Es otro pero bendito de la Biblia. Gracias a Él. Hermanos, la razón por la que somos esclavos de justicia no es porque un día nos levantamos y dijimos, hasta aquí, de hoy en adelante voy a servirle al Señor. ¿A cuántos la conversión les funcionó de esa manera? Ya, hasta aquí. No más pecado, ahí se ve. Ahora le voy a servir al Señor por mi propia voluntad. A partir de hoy soy del Señor. ¿Funciona así? No, hermanos. Si somos siervos de justicia es porque Dios nos libertó. Prestemos atención al uso de estos verbos en sentido pasivo. Se nos dice que nosotros fuimos entregados a una forma de doctrina. Y también se nos dice que fuimos libertados del pecado. Eso es pasivo. Nosotros no nos liberamos del pecado. Nosotros no nos entregamos de corazón al mensaje del Evangelio. Eso lo hizo el Señor. Bendito Dios que en su misericordia rompió las cadenas del pecado que nos ataban. Y vean el verbo que intencionalmente se usa aquí. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y si usted conoce el contenido de Romanos, ese entregados debe recordarle algo. Romanos capítulo 1. Porque ¿qué era lo que hacía Dios? Ante el pecado del hombre, lo entregaba a más pecado. Romanos 1. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Verdad? Ya como vimos, esos deseos intensos pecaminosos en este contexto. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios entregando al hombre en más pecado. Una espiral descendente de corrupción. Esa es la consecuencia de servirle al pecado. Más pecado. Más hundidos en él, pero bendito Dios que un día a unos de nosotros no nos entregó a más pecados, sino que nos entregó al mensaje del Evangelio. Nos entregó a esta forma de doctrina.
esta forma de doctrina o este modelo de enseñanza. Por supuesto, el mensaje es el Evangelio. ¿De qué otra cosa estaba hablando Pablo en su carta? Ese es el mensaje que él estaba ansioso por compartir, que no se aguantaba las ganas por estar con la iglesia en Roma para hablarles del Evangelio. Y como el Señor providencialmente se lo impidió, ¿qué hizo él? Envió esta carta para beneficio de la iglesia por los siglos en adelante. El Evangelio. Este mensaje del cual no se avergonzaba. Él dice: bendito sea el Señor, gracias sean dadas a Dios de que Él nos entregó a su doctrina. Pero no solamente la doctrina en su sentido de contenido mental, lo que creemos, sino también sus implicaciones prácticas de la vida ética que caracteriza a aquellos que han creído este mensaje glorioso. Por eso se puede decir que este mensaje se obedece de corazón. Que no solamente es creer en el Señor Jesucristo y ya, no. Creer en el Señor Jesucristo tiene toda esa serie de ramificaciones. Y ahora, ¿qué pide Cristo de mí? Y lo que pida de mí, yo lo voy a hacer. A partir del capítulo 12 de Romanos, eso se amplía más, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis, y van a venir una serie de deberes cristianos. Pero desde ya tenemos pinceladas. Hay pinceladas aquí. Esta es la vida de santificación que debe caracterizarnos. Debemos presentarnos como sacrificios vivos a Dios. Pero no lo olvidemos, es por Dios que somos siervos de justicia. Él nos entrega al mensaje del Evangelio y nos liberta. Sin embargo, como siempre es importante el balance apropiado, no perdamos de vista que la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad, porque nuestra sumisión es voluntaria. Recuerden, el principio de la esclavitud sigue ahí presente. Usted voluntariamente se presenta para ahora estar bajo la servidumbre de alguien. Y en este caso, nosotros respondemos, nosotros creemos, nosotros obedecemos. De modo que nuestro creer y nuestro obedecer no es meritorio, eso no nos hace ganar la salvación, pero es la respuesta genuina. O sea, cuando usted y yo creímos, ese creer fue genuino, o sea, fue de corazón. O sea, fue algo que hicimos de verdad, no fuimos obligados en ese sentido. Lo que pasa es que cuando el Señor nos cambia, ese cambio es tal que otra cosa no puede ocurrir. O sea, no puede ocurrir otra cosa que no sea decir: yo me someto al Señor. Yo creo en Él, lo abrazo por la fe. Nuestro servicio a la justicia también es activo. Recuerden, nosotros participamos en nuestra santificación. Por eso es que vemos aquí: habéis obedecido de corazón han obedecido. Es así nuestra obediencia. Vinisteis a ser siervos de justicia. Estamos sirviendo la justicia. Porque esto tiene que ver con todo nuestro ser. Nuestro corazón, nuestros afectos se ven involucrados. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera, hermanos. El cristianismo auténtico se vive. ¿Se cree con la mente? Oh, claro que sí, pero se experimenta también. Toca cada fibra de nuestro ser. Así debería ser, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él le respondió a las personas cuando le preguntaban que cuál era el gran mandamiento? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12, 29 y 30. Con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Menos de esto no exige nuestro Dios y menos de esto nosotros no le deberíamos dar. Por eso la lucha en el creyente, cuando sabe cuánto le falta y cuán lejos estamos de este ideal. O sea, estas palabras son tan conocidas.
Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero todos sabemos que eso no es lo que hacemos todos los días, en todo momento. Pero lo que debería haber en nosotros es un clamor. Oh Señor, tú me salvas para ti. Y yo me veo ahogado en afanes, en preocupaciones, me veo todavía pecando contra ti. Yo quiero un cristianismo que palpite de vida, yo quiero este cristianismo que entrega todo, que obedece de corazón, que te ama con todo su ser. Eso es ser siervo de justicia. Eso es lo que nosotros deberíamos aspirar, porque ya no queremos volver a la vida anterior. Cristianismo que palpita de vida y que le da la gloria a Dios en todo. Ese es el anhelo imperante en el creyente. Él abraza de corazón el Evangelio y da sus miembros a la justicia. Débiles, sí. Por eso hay que dar gracias al Señor por cómo inspiró a los autores. Porque vean cómo lo dice Pablo, condescendiendo con nosotros. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es como diciendo, vean, lo voy a poner en las palabras más sencillas que podamos entender, porque yo sé a quién les escribo. Y no es que Pablo, ¿verdad?, se esté poniendo en un nivel superior. Luego vamos a ver el mismo sufrimiento del apóstol, ¿verdad? Miserable. Yo sé, estoy hablando humanamente acá. Inspirado, o sea, la inspiración, obviamente, pero en términos humanos, por nuestra humana debilidad. Lo que el Señor pide es muy sencillo. Si usted antes era esclavo de justicia y presentaba su cuerpo, sus órganos, sus miembros, sus facultades para servir al pecado, lo que Dios le está pidiendo ahora es muy sencillo. Ahora sírvale a Él. Presente sus miembros, sus órganos, sus facultades para aquello que es lo justo. ¿Y qué es lo justo? Lo que Dios diga que es justo y bueno. Pero con una gran diferencia. El Señor lo que nos pide, lo pide porque ahora nos ha capacitado para ello. Ahora nos ha dado al Espíritu Santo para mortificar las obras de la carne. Tenemos al Espíritu Santo para dar el fruto del Espíritu Santo, fruto que lo glorifique a Él. Ahora que le pertenecemos al Señor, ya podemos vivir en obediencia a Él, en obediencia a Cristo. Y ser esclavos de justicia. ¿Cómo? Como hemos leído aquí, vean cómo se presenta. Presentando nuestros miembros al servicio de lo que es recto y verdadero. Dios define lo que es la justicia. Siempre ha sido así. Ese mensaje no es nuevo. Constantemente los profetas decían, vuelvan a Dios y hagan lo que es recto. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que pide Dios de ti. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ven, hacer justicia. Hay exhortaciones similares en Oseas, en Amós. Sembrad para vosotros en justicia, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Ya no hagan más tratos injustos, no sean parcializados. Eso es la vida recta y justa. Nosotros sabemos aquello que Dios ha dicho que es verdadero. Ser hombres y mujeres que se caracterizan por hablar la verdad, por huir al engaño, vivir para lo justo, pensar lo justo, que lo que nuestras manos hagan sea justo. Lo que hacemos con nuestros pies, con nuestros ojos, con todos nuestros órganos y facultades es para promover la justicia y la santidad. Este es el camino de la verdadera libertad. No vivir para nuestros deseos carnales. No es vivir sin dueño ni quien me mande. Es vivir para quien me creó.
Ahí está el propósito para el que fuimos creados. Ahora vean cómo Pablo está diciendo casi lo mismo, pero está cambiando un poquito el lenguaje, ¿verdad? La primera vez cuando él nos dijo que presentáramos nuestros miembros a la justicia, el lenguaje era como militar, ¿verdad? Porque era instrumentos de justicia o armas de justicia. Ahora el lenguaje es de esclavitud, de servidumbre. Esclavicemos nuestros miembros a la justicia. ¿Por qué? Nuevamente, porque tenemos que recordar cuál es ahora nuestra identidad y qué es lo que implica ser esclavos. Recuerden, ya no nos pertenecemos. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Los que estamos casados, pues obviamente sabemos que también se nos dice que ya nuestro cuerpo no es nuestro, sino el cuerpo del marido es ahora de la mujer y el de la mujer del marido. Pero en última instancia, todos, independientemente que estemos casados o solteros, se nos dice que nuestros cuerpos son ¿de quién? Son del Señor. Son templos del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6. De nuevo, si soy esclavo ya no me pertenezco, ni mi cuerpo. El cuerpo que tengo Dios me lo dio. Y si me ha salvado, ahora voy a vivir para Él. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis? Otra vez, ¿verdad? ¿No sabéis? Sí, claro que lo saben. Que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, obviamente la amonestación primaria hasta aquí es contra los pecados de inmoralidad sexual, pero esto se extiende mucho más, como vemos ahora a continuación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, ahora vean cómo se describe, es templo del Espíritu Santo? Entonces, primero se nos ha dicho que nuestro cuerpo son miembros de Cristo. Y ahora se nos dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí la imagen cambia un poco. Aquí somos pertenencia de Dios, porque Él nos ha comprado. El punto sigue siendo el mismo, no nos pertenecemos, no somos vuestros. Entonces, como les digo, no importa por qué óptica, por qué ángulo queramos abordarlo. La conclusión es la misma, nunca somos absolutamente libres. Como dijo un predicador, si somos libres de Dios, somos esclavos del pecado. Pero si somos libres del pecado, somos esclavos de Dios. Entonces, el meollo del asunto, hermanos y amigos, es este. ¿Soy esclavo del pecado o esclavo de justicia? ¿Cómo sabemos si seguimos en la esclavitud al pecado? Pregúntese, ¿qué es lo que obedecemos? ¿Para qué usamos nuestros miembros? ¿Los usamos para seguir alimentando los deseos carnales? ¿Seguimos poniendo en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestras manos? ¿Acudimos rápidamente con nuestros pies para seguir satisfaciendo los deseos de la carne? ¿Para servir a la causa del enemigo y traer afrenta a la causa de Cristo, diciendo que somos de Él por fuera, pero el trono del corazón lo sigue siendo ocupado por la iniquidad? ¿O somos esclavos de Cristo? ¿Le servimos a Él? No tengo problema en someterme a Él. Le pertenezco en cuerpo y alma. Como bellamente lo expresa, ¿verdad?, esa primera pregunta del Catecismo de Heidelberg.
¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. La esperanza, mis queridos hermanos y amigos, es que Dios sigue salvando pecadores en Cristo, para que puedan decir esto también. Si usted hasta hoy no lo puede decir, que hoy sea el día en que lo pueda decir. Ya no me pertenezco a mí mismo. Dios me ha salvado en Cristo para romper todo poder del pecado en mi vida y ahora ser en cuerpo y alma pertenencia de Jesucristo. Porque Cristo no solo nos enfrentó a nuestra incapacidad de salvarnos. Bendito Señor, que a esos judíos Él les dijo todavía que había esperanza para ellos. Él no solamente les dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado, y los dejó ahí. No, ¿qué dijo Él? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al que Cristo liberta, ese conoce la verdadera libertad, la libertad de vivir para Él, libres para Él, convertidos voluntariamente para decir, yo no quiero volver a mi vida anterior porque no hay mejor amo para mí que mi Señor Jesucristo. Quiero que volvamos a Éxodo 21, un pasaje paralelo al que vimos de Deuteronomio 15. Y vean qué pasaba, o qué podía pasar cuando usted estaba bajo alguien que ejercía su poder con amor y misericordia. Éxodo 21, 5 y 6. Se ha cumplido el tiempo. El esclavo podía ser libre. Pero, nos dice aquí el pasaje, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Si esto pasaba a nivel humano, con amos imperfectos, hermanos, ¿cuánto más debería pasar en nosotros que tenemos a Jesucristo por amo? El cual, Él mismo fue horadado, Él fue clavado por nuestros pecados. ¿Cómo no le vamos a decir a Él, no solo la oreja, todo yo te pertenezco, Señor, quiero ser tu esclavo para siempre, te pertenezco, tómame, Señor, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Debería ser nuestra respuesta ante un amo como nuestro Señor. No volvamos a la senda del pecado. No hay amo como Cristo, quien se dio a sí mismo por aquellos que salvó. Oremos. Gracias, nuestro bendito Señor, por tu palabra. Perdónanos por un servicio tan débil que a veces ofrecemos, por una consagración que aún tiene mucho camino que recorrer. Que realmente entendamos nuestra identidad si estamos injertados en Cristo. Ya no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Y todo lo que Él pide de nosotros es para nuestro bien. Ahí está el camino de la vida. Que las cadenas de pecado sean rotas, Señor. Te lo pido para muchos que yo sé, que hoy han estado aquí, que no sea simplemente un sermón más, que escucharon y que se irán para sus casas. Algunos ni sabemos cuándo más será que regresarán acá.
que realmente sean inquietados y experimenten la amargura de la esclavitud del pecado y vean la dulzura del yugo que Cristo ofrece. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor, nuestro amo Jesucristo. Amén.